¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una semana de conexión. Una semana de conexión en donde estamos esperando que en estos días ustedes puedan ser bendecidos, puedan ser muy bendecidos a través de lo que vamos a estar escuchando esta semana. De verdad es una bendición muy grande a todos. Gracias por estar conectados, a todas las comunidades, a todas las congregaciones de diferentes partes del país. Saludos a la congregación de Oaxaca, saludos a las congregaciones de Monterrey, saludos a la congregación de Villahermosa, y bueno, saludos también aquí a la congregación del Estado de México. A todos nuestros seguidores, reciban un fuerte, un caluroso saludo, esperando también que lo que hoy estemos hablando pueda también el Creador llevar la sanidad y completa restauración de mi hermana María Isabel Martínez, de Nahum Jiménez Martínez, que están allá en Juchitán, están batallando con la enfermedad, esperando que el Todopoderoso sea bueno con ellos. Y a todos los que están necesitando un favor de Dios, espero con la ayuda del Todopoderoso que todo lo bueno y muchas bendiciones para ustedes. Muy bien, entonces semana de conexión, semana de estar estudiando la Torá, semana de raíces profundas. Qué bueno que usted está aquí, ya está conectado. Quiero que voy a leer un verso, voy a comenzar leyendo un verso de un salmo de un salmo muy bendecido, de un salmo que nos gusta mucho. Es el Salmo 19 y voy a leer el verso número 7. Salmo 19, verso 7. En la Escritura está escrito: en la ley del Creador es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Nuevamente lo leo. La ley del Creador es perfecta, que convierte al alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. En estas últimas 2 semanas, la semana anterior y esta, estamos precisamente estudiando lo que corresponde al libro de Shemot, que lo conocemos como el Éxodo, y estamos recordando, aprendiendo cómo fue esta experiencia del pueblo de Dios. El pueblo hebreo termina recibiendo la Torá en el Sinaí. Y esto que escribe aquí el rey David, de hecho es un salmo del rey David, nos está hablando ya de la experiencia que él está teniendo al estarse relacionando con la Torá que fue entregada a Moisés, con la instrucción divina que fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Y él está llegando a conclusiones muy poderosas, a conclusiones que nos deben a nosotros de bendecir, de ponernos en alerta y también de aprovechar la sabiduría que el rey Salomón está vertiendo en todo este salmo, pero que nos vamos a enfocar solamente en el verso número 7. De entrada yo quisiera comenzar diciendo que cuando la Escritura dice aquí, o en esta traducción leemos la ley del Señor, solo para recordarles que Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que son los traductores de esta parte que yo estoy leyendo, a ellos pusieron ley. No es lo más correcto. Regularmente cuando nosotros que no estamos muy apegados o muy relacionados, muy familiarizados con el lenguaje hebreo, que es el lenguaje en el que se escribió originalmente la Biblia y lo que nosotros o lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo. Escribir ley es un poco ambiguo, no nos da realmente
no nos transmite el mensaje que en este caso el rey David nos quiere dar. Cuando hablamos de ley y queremos acercarnos al lenguaje hebreo, usted puede consultar, inclusive lo puede hacer por línea, 3 diccionarios, que uno es el diccionario Strong's, otro es el diccionario de Moisés Chávez, y el último diccionario es un diccionario que es el diccionario Vine, así como está escrito, diccionario Vine. Y estos 3 diccionarios son herramientas buenas para que usted, que no está muy familiarizado con el lenguaje hebreo, pueda consultar ahí algunas palabras, y dentro de las muchas cosas o de las que podemos aprender, estos diccionarios nos dan una idea un poco más clara, más precisa, qué es lo que significa o lo que se traduce de Torah. Cuando usted lee ahí la palabra ley, en el original está escrita la palabra Torah. En el diccionario Strong encontramos que se puede traducir, o que podemos también entender, el precepto del Señor o el estatuto del Señor. El diccionario de Moisés Chávez, él nos dice también que puede ser una instrucción, que también se puede traducir como código, pero el diccionario Vine en la parte que tiene que ver con lo que se conoce como Antiguo Testamento, trae unas cosas muy interesantes que me voy a permitir leer. Puede ser dirección, instrucción, orientación. Torah, una de las palabras más importantes de lo que se conoce como Antiguo Testamento, se deriva de otra palabra que es yará. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yará, se hace evidente que Torah es mucho más que ley o una serie de reglas. Torah no es restricción ni impedimento, sino lo contrario, el medio por el cual se logra una meta u objetivo. Es el medio en la Torah, es una instrucción, es una orientación, una dirección por el cual se llega a un objetivo. Ahora quiero ir un poco el contenido de este verso para poder llegar a conclusiones. Entonces, primero entendemos que cuando leemos la Torah del Señor es perfecta, estamos hablando que la instrucción, que la orientación, que la dirección del Señor es perfecta, y esta dirección, esta instrucción tiene como objetivo llevarnos a o más bien tiene la función de llevarnos a una meta y a un objetivo. Sigo leyendo el verso. Dice que es perfecta, es decir, que es íntegra. No le hace falta nada, no le falta añadir, ni tampoco le falta quitar. Seguimos leyendo el verso, que convierte el alma. Cuando hablamos de convertir el alma, tiene que ver con volver a los orígenes, tiene que ver con volver al estado original. En la instrucción de Dios, la Torah divina tiene el poder de volver el alma, de convertir, leemos nosotros, de convertir el alma, de cambiar el alma, de llevarla a su estado original, de llevarla al punto más puro, más limpio, más íntegro, es la palabra, que convierte el alma. Sigo leyendo. El testimonio del Señor. Cuando hablamos del testimonio, no pensemos que es como de repente algunos de nosotros quizás estamos familiarizados con esta palabra. ¿En qué sentido? En el que a lo mejor en alguna reunión de repente pudieran decir, vamos a dar tiempo para que alguien nos comparta de cómo recibió una sanidad, de cómo le fue en la semana. Dice, yo tengo un testimonio, y nos comienza a compartir su experiencia que tuvo, ¿no? Cuando hablamos de testimonio aquí, no se refiere a este tipo de testimonios. Cuando hablamos de testimonio, regularmente en todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento, cuando se refiere al testimonio del Señor, esta frase tiene que ver con el hecho histórico del Sinaí. El testimonio del Señor se refiere básicamente a la entrega de las tablas de piedra, la Torah, la instrucción, la orientación, la dirección de Dios para el pueblo hebreo, y esta instrucción se le fue dado y se le conoce como el testimonio del Señor.
Así que el testimonio del Señor no es platicar alguna experiencia o que el Todopoderoso nos platique una experiencia, sino tiene que ver con las tablas, con el hecho histórico de que una nación recibió instrucciones específicas de vida. Vamos adelante. Dice entonces, sigo leyendo, el testimonio del Señor es fiel. Cuando hablamos de que es fiel, estamos haciendo notar que es verdadero, que es perdurable, que no finaliza, que no tiene un punto en donde concluya, sino que sigue siendo fiel. Y termina diciéndonos el mensaje de David al estar escribiendo, del rey David, en este verso, Salmo 19, verso 7, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al sencillo. Y cuando leemos aquí que hace sabio al sencillo, es algo aquí que también quisiera yo aquí leerles. Esto es interesante. Cuando hablamos de sencillo, en otras traducciones, viene la palabra que está escrita ahí para sencillo, es la palabra petit. Y cuando hablamos de sencillo, se puede traducir sencillo literalmente como tonto. Ahora, cuando hablamos de tonto, no estamos hablando, estamos refiriéndonos a una persona que es fácilmente engañable, que es ignorante, que es sencillo en el sentido de que no tiene un discernimiento, que es muy simple y que es muy seducible, o sea que es muy fácil de poder engañar. De hecho, el diccionario de Moisés Chávez, él define la palabra petit, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron como sencillo. El diccionario Moisés Chávez dice que es una persona que es ingenua, que se le puede engañar fácilmente. Es decir, una persona sencilla o una persona petit en hebreo es una persona que se quedó hasta tarde viendo los infomerciales, y estando allí viendo la televisión en los infomerciales, comenzaron a anunciar un ungüento, y en el anuncio del ungüento estaban diciendo: bueno, pues quien compre este ungüento se lo puede untar en la parte abdominal y únteselo por 15 días, y después de esos 15 días usted va a tener un abdomen completamente marcado, como decimos, un abdomen de lavadero. Y entonces esa persona pues vio el infomercial, vio ahí algunos modelos, un modelo así como yo, gordito, y después pasaron otro modelo con el abdomen súper marcado, bien estético, y se compró la pomada, se la untó el ungüento 15 días, y después de 15 días resultó que seguía igual, que no hubo ningún cambio. Esa persona es una persona sencilla, una persona petit, una persona que se le puede engañar fácilmente, una persona simple, una persona sencilla. Pero la otra parte dice que hace sabio al sencillo. Alguien que es así tan primario, tan fácilmente seducible, que le pueden estar diciendo una cosa y que él inmediatamente se lo puede creer, se puede convertir en un sabio. La palabra para escribir sabio, lo que está escrito en el hebreo es jajam. Y jajam tiene una acepción muy interesante, ya que jajam, sabio, jajam quiere decir sabio, y sabio tiene que ver con una persona que es congruente. Ahí donde me está escuchando, puede decir congruente. Y cuando hablo de congruente, es una congruencia integral. Un jajam, un sabio, es aquella persona que es congruente con sus pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué le quiero decir? Que lo que piensa, lo habla, y lo que habla, lo actúa. Un jajam es una persona que siempre, o que va a buscar, que se está esforzando, que se está, inclusive voy a utilizar bien esta palabra, entrenado, que está completamente entrenado para mantener siempre conectado su cerebro, sus pensamientos con sus palabras, que no va a decir palabras de más, que no va a decir palabras de menos, que aún en los estados emocionales,
él va a buscar equilibrarse para no perder esa congruencia de palabras y pensamientos, y por hecho, como resultado de que tiene conectado sus pensamientos con las palabras, sus acciones son congruentes, que habla, de hecho, para ir concluyendo ya en lo que estamos hablando así muy por encima del verso, es el diccionario de Moisés Chávez, dice que es una persona que es sabio, que actúa sabiamente, que enseña con sabiduría, que sabe instruir, pero me gustó más cómo lo define el diccionario Strong, que es una persona que es sabio, que es congruente con, primero, su mente, sus palabras y sus acciones. Muy bien, ahora, todo esto que estamos aquí hablando, de que finalmente lo que hemos dicho, de que la ley del Señor, la instrucción divina, la orientación, la dirección, puede convertir el alma y puede convertir el interior de un ser humano a tal grado de que una persona que es fácilmente seducible, que no está muy acostumbrado, que no tiene conectado, lo vamos a decir, que no tiene muy conectado, que está tan indisciplinado, para explicarme un poco más concretamente, está tan indisciplinado que en muchas ocasiones de su vida, sobre todo cuando son picos emocionales, no sabe conectar sus pensamientos con sus palabras, y como consecuencias sus acciones no corresponden a sus palabras, y sus acciones también no corresponden a sus pensamientos. Esa es una persona sencilla. Si alguien de repente se siente así, pudiera decir, pues para ese tipo de personas es la Torah. Para ese tipo de personas es que está diseñada la instrucción, para ser de una persona que es completamente, como lo leímos, seducible, que es fácilmente engañada, que no puede él tomar una decisión concreta, una decisión de vida, porque no sabe conectar sus ideas con sus palabras, con sus acciones, y solamente se convierte en una ensalada, en una salsa de emociones en donde no sabe qué hacer. Esa persona puede transformar su vida a través de la Torah. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que vamos a hablar. Lo que estamos ahorita definiendo es que el rey Salomón, en su vida práctica, vivió, experimentó que la palabra del Señor puede volver, cambiar, transformar el interior de un ser humano, que puede cambiar el alma. Y también descubrió que la Torah, que la instrucción, tiene el poder, tiene la capacidad de poder hacer de un hombre sencillo a un jajam, a un sabio. Ahora, esto está muy interesante. La pregunta es, primero, ¿por qué? ¿Por qué es que el Todopoderoso nos dio tan enorme regalo, tan distinguido? ¿Por qué nos distinguió a un pueblo y ahora está a nuestro alcance esta sabiduría? ¿Por qué es que ahora lo tenemos? ¿Cuál es la razón? Las razones pueden ser obvias a la lectura de la palabra, pero son las razones, es porque Él está buscando que definamos algo. Usted y yo, desgraciada o afortunadamente, desde el punto de vista que usted lo vea y que usted lo analice, usted y yo regularmente hemos hecho de nuestra vida, porque así nos tocó vivir, no estamos acostumbrados a seguir muchas instrucciones. Instrucciones, estoy hablando en el ámbito espiritual. Instrucciones espirituales. Regularmente estas situaciones no somos muy dados a seguirlas. A muchos de nosotros estas verdades de las cuales ahorita estamos dilucidando, nos estamos dando cuenta a los 30, a los 25, a los 40,
Qué bueno porque haya personas que tengan 15, 7, 6 y eso les tocará a los padres de familia y a las personas que están descubriendo estas realidades de vida, transformar su interior, cambiar su alma. No es lo mismo que una persona a los 16 años comience a trabajar, a regresar su alma al punto original. Alguien que ya tiene 40 o 30 años, no le va a costar un poco más de trabajo. La pregunta entonces es ¿por qué? Porque hay algo especial. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, no lo busque, usted lo puede buscar con más detalle en casa. En el capítulo 19 hay un encuentro maravilloso. Después de 3 meses de que el pueblo hebreo, de que el pueblo de Dios, de que la nación de Dios, nación naciente de Dios, sale de Egipto, celebra Pascua y sale de Egipto, se va a encontrar con el Todopoderoso en el monte Sinaí. ¿Y por qué es que se tiene que encontrar en el monte Sinaí? Porque es precisamente allí que Dios le va a entregar por primera y por única vez, va a dar las instrucciones de vida a una nación que Dios determinó que era la nación indicada y que también el pueblo de Dios determinó hacer caso y comprometerse. Eso es importante, comprometerse para recibir esas instrucciones y hacer esto que estamos hablando, transformar su alma y volverse personas diferentes, no solo con el conocimiento, sino a través del comportamiento. Y entonces Dios se va a encontrar con ellos en el monte Sinaí y les va a entregar las instrucciones de vida. No tengo el tiempo ahorita para irme con todo detalle y estar explicando esto, pero hay un verso que es muy interesante en el capítulo 19, verso 8, cuando el Señor le está diciendo a Moisés, entran en una comunicación muy interesante. El Todopoderoso le dice a Moisés, baja, porque ya subió Moisés entre los truenos, los relámpagos, toda aquella manifestación que estaba en el monte Sinaí para recibir la Torá. Moisés sube y entonces le dice, baja al pueblo y diles si se van a comprometer a recibir la palabra. Y entonces dice, leo en el verso 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor les había ordenado. ¿Cuáles eran esas palabras? Están en el verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. ¿Qué se refiere el pacto? Con las instrucciones, con la dirección, con la orientación divina que iba apenas a recibir Moisés en el Sinaí. Si guardas mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y ya en el verso 8, el pueblo responde, todos unánimes, y dicen, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Y Moisés refirió al eterno Dios las palabras del pueblo. O sea que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, lo vamos a hacer. Lo que Él nos indique, lo vamos a hacer. ¿Por qué es que el Todopoderoso estaba deseoso de entregarles esto? Por una razón. La razón es que no hay forma de cambiar nuestras acciones si no tenemos la información adecuada. Usted y yo, escúcheme lo que le digo, si usted tiene problemas familiares, si usted tiene situaciones que no sabe cómo gobernar o cómo llevar a buen puerto su familia, si usted es una persona que le cuesta trabajo administrar su dinero, si usted es una persona que le cuesta trabajo dominar sus emociones, es decir, que rápidamente se enoja, se deprime, o cuando está alegre comienza a prometer muchas cosas y cuando se le baja ese estado de ánimo, de alegría, se da cuenta que prometió o se comprometió a cosas que no va a poder llevar, que como lo hemos hablado, que hablamos y a veces no es lo que pienso, o lo que pienso no es lo que hablo, y como consecuencia estoy teniendo acciones y esas acciones me están entorpeciendo mi vida, están entorpeciendo mi fluir en casa. Hay una sola
remedio, una cosa que usted tiene que hacer si usted lo desea. Esto es como el pueblo respondió: sí lo quiero hacer. ¿Cómo usted puede convertir su alma? ¿Cómo usted se puede convertir en un sabio, en un jajam, en una persona que tiene congruencia, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones? Vaya a la Torah, vaya a lo que dice la palabra, y usted necesariamente se va a tener que informar, porque primero la palabra va a entrar a su mente y usted se va a dar cuenta que hay cosas, usted y yo y todo el que se acerca a la instrucción, a la dirección, a la orientación divina, nos vamos a percatar que hemos hecho cosas equivocadas. Es por eso que Dios les estaba dando las normas de vida. No son solamente leyes. Desgraciadamente, de verdad, no tengo el tiempo para ir desmenuzando, si quieren, concepto por concepto, por concepto, por concepto, y darnos cuenta que más que leyes son instrucciones de vida. Son instrucciones de cómo es que cuando tengo un problema en la familia, qué es lo que tengo que hacer, de por qué no me tengo que divorciar, de por qué cómo es que tengo que educar a mis hijos, cuando tengo un problema con los vecinos, cómo lo voy a arreglar, cómo voy a arreglar un problema con los vecinos, cómo voy a arreglar un problema comercial, cómo voy a arreglar un problema con una herencia. Ustedes y yo a veces pensamos que solamente es no hagas, y no hagas, y no hagas, y no gustes, y no tomes, y no vayas, y no. No sé de dónde, o más bien sí sé, sí sé de dónde salió esa idea de un concepto que se llama ignorancia. Porque cuando usted lee la palabra, se va a dar cuenta que es precisamente la Torah la que nos capacita para la vida práctica. Para la vida práctica, solo que hay que acercarse. Y entonces, como le vengo diciendo, estas palabras primero van a entrar en nuestra mente, van a comenzar a darnos información. Esa información la vamos a tener que comenzar a procesar. Procesarla es meditarla. Procesarla es de hecho hasta tener un sentido crítico. Y estoy expresándome correctamente. Cuando le digo de tener un sentido crítico, es decir, ¿por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo tengo que hacer? No de por qué de una manera necia de decir, ¿por qué yo? No. Dame la razón, dame las evidencias, dame los argumentos de por qué lo tengo que hacer así, y seguramente los va a encontrar. Los va a encontrar porque no hay ninguna falla. Es una instrucción divina. Son 66 libros en que hay bastante. Dicen por acá cuando vienen a anunciar los elotes, harto chile, harta mayonesa. Aquí hay harta información, si se me permite la expresión, harta información de cómo evitar muchas situaciones complicadas en la vida, pero primero las tengo que meter a mi mente. Y una vez que entran a mi mente, las voy a ir tomando, les voy a dar un valor de verdad. Cuando digo de verdad, es que nadie habla lo que cree mentira. Hasta que tú das una información por verdad, es que tú la hablas, es que tú la vas a expresar porque ya la interiorizaste. ¿Sabe? Acercarnos a la Torah no es solo leer, no es solo pensar o aquí meterme, no, es interiorizar, es tener en realidad, de verdad, una actitud crítica, de venir a la palabra, de estudiarla, de buscar los argumentos, y entonces se me va a convertir en palabras. De hecho, ya saben aquella máxima. ¿Cuál es la máxima? Que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Es decir, lo que yo he interiorizado, lo que yo he dado por verdad, es lo que yo comienzo a hablar. Eso es precisamente lo que está hablando el rey David. Él experimentó, no es una cosa que le contaron, no es una cosa que le vinieron, no es que se puso a leer ahí una revista o algún libro y que entonces dijo, pues esto está bueno, y lo comenzó a hablar. No, él vivió, no tengo el tiempo, y perdonen que otra vez vuelva a decir el tiempo, porque de verdad me comen las ansias de poderle yo explicar. Pero me come el tiempo y no podemos ir a ver los detalles de la vida del rey David y descubrir en ello
que él era, esto lo estaba hablando de una experiencia, que él interiorizó la Torah, porque él no nació con Torah. Él definitivamente tuvo que estudiar y tuvo que analizar y tuvo que pensar. De hecho, parte del análisis, déjeme le digo, está en el verso 1 de este salmo. Leo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, él, para llegar a esa conclusión, ¿qué fue lo que hizo? Obviamente leyó la instrucción, leyó la dirección, leyó la orientación de vida y observó las estrellas. Y al observar las estrellas vio las constelaciones, vio tantas cosas que hay que observar en los cielos, y él entonces dijo: los cielos me anuncian solamente una cosa, me anuncian la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y comienza a escribir cosas que él observó, y que después de observarlas, de meditarlas, llegó a que eran verdaderas, y entonces las comenzó a hablar. Es decir, bueno, aquí estrictamente hablando, las comenzó a componer una canción. Y entonces estas canciones y estas verdades que primero pensó, las interiorizó y después las habló, y después él mismo comenzó a actuar de acuerdo a esas verdades, lo convirtieron en un jajam. Y eso habla de que su vida fue cambiada. No estoy hablando de que un jajam es infalible. Estoy hablando de que un jajam va a buscar ser congruente sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Y eso, tu círculo interno se va a ver muy beneficiado. Porque usted y yo, déjeme decirle que no, yo creo, al menos usted y yo, las personas que reciente nos estamos añadiendo a estas verdades, o que estamos buscando profundizar y encontrar las sendas antiguas, encontrar las raíces profundas de este mensaje, es que nos damos cuenta cuán mal hemos hecho algunos. En mi caso, digo, no sé si sea su caso, pero he sido muy sencillo. He pecado de sencillo, he pecado de necio, he pecado de tonto. Pero cuando uno viene y dice: caray, aquí dice esto, y lo comienza a pensar, y dice: es verdad, se comienza a expresar en palabras, y por último comienza a cambiar. Ahora, a ver, aquí vamos a poner mucha atención a lo que sigue, queridos hermanos, porque regularmente hay personas, no los juzgo, finalmente estamos viendo cómo poder llegar a ser un jajam. De repente nos encontramos con que pensamos que un milagro puede transformar o puede hacer cambiar mi alma. Y hay personas, yo no digo y yo no juzgo a las personas que están buscando un milagro para cambiar el alma, pero no es lo que dice la escritura, no es lo que dice la dirección, no es lo que dice la instrucción, no es lo que dice la orientación divina. Un milagro nos puede bendecir, pero no es un catalizador para transformar el alma. No, un milagro no es un catalizador para alcanzar sabiduría. Y entiéndase sabiduría para cambiar nuestras acciones. Y el hecho de cambiar nuestras acciones es que hubo una revolución interna. Un milagro no lo va a hacer. Y prueba de ello es precisamente lo que estamos aprendiendo a través del libro de Shemot, a través del libro del Éxodo del pueblo hebreo. Mire, antes de que salieran, dígame usted ya lo sabe, ¿cuántas plagas tuvieron que venir? 10 plagas, poderosos milagros, o sea, una cosa que ninguna nación ha visto ni verá antes. Cuestiones sorprendentes, milagros en contra de la naturaleza, situaciones que cuando, no solamente eso, estoy hablando de no solamente en contra de la naturaleza, sino manifestaciones en los 4 elementos de la tierra, manifestaciones sobre el agua, manifestaciones sobre la tierra. El agua se convirtió en sangre, los piojos, el polvo se convirtió en piojos, vino fuego, el viento trajo la langosta. Una situación de verdad sorprendente, milagros como nunca había visto antes ni habrá. La nación naciente del pueblo de Israel los estaba experimentando, una cosa poderosa. Están ya frente al mar para cruzar e iniciar su peregrinar, no solo en el desierto, sino, como comencé la charla, es para llegar al monte Sinaí a recibir la instrucción. Se abre el mar, pasan el mar, tienen sed,
se convierte el agua amarga en agua dulce. Tienen hambre, comienza a llover maná. Tienen un problema, viene Amalek y los quiere destruir, y ellos ganan de una manera increíble la batalla. O sea, son milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Y eso, queridos hermanos, ojo con lo que voy a decir. Si eso fuera suficiente para transformar el alma, si un milagro fuera suficiente para cambiar estas cosas, para cambiar el alma, para transformar de una persona sencilla a un jajam, pues aquí hubiera parado. No hay necesidad de la entrega de Torah, porque ya hay milagros, y así se los hubiera llevado por el desierto. Que si usted lee todo el libro del Éxodo, lee el libro que usted conoce como Levítico y que usted conoce como Números, se va a dar cuenta que eran milagros y milagros y milagros y milagros, pero eso no transforma el alma. No estoy diciendo que los milagros no sirvan, no estoy diciendo que los milagros no ayuden. Sí, abonan, nos hacen creer en Dios, pero es un inicio. Eso no, repito, no es un catalizador fuerte, determinante para transformar el alma. ¿Por qué? Porque 3 meses, y antes de ver milagros, 3 meses en donde vieron, les repito, tuvieron sed y les dieron agua. No solamente transformaron las aguas amargas en aguas dulces, fluyó agua de una roca y la roca lo seguía. Vino el maná que estaba lloviendo y que caía 6 veces, 6 días durante la semana, y que un día no caía y ese maná se conservaba tan fresco como cuando lo levantaron en la mañana anterior. Serie de milagros. Pero ¿qué fue lo que Dios les dio 3 meses después? La instrucción, porque un milagro no transforma. ¿Qué es lo que transforma? El estudio determinado. Por ahí se comienza. El estudio sí es un catalizador. Hoy me encuentro con personas que tienen una aversión, eso sí, un odio al estudio, que dicen, es que el estudio nos va a alejar. Oye, es que aquí lo dice, no es algo que yo esté inventando, y no es una idea que yo te quiera sembrar. No, yo te estoy diciendo que para transformar el alma y para llegar a ser un jajam, tenemos que llenar nuestra mente de otras cosas, para poder hablar de otra cosa, para obtener acciones diferentes y para llegar a ser, como lo vimos, un pueblo especial, un pueblo que tenga un comportamiento distinto. Esa es la situación de la Torah. Usted y yo queremos llegar a formar parte, usted y yo queremos llegar a formar parte de una nación. Quiero yo identificarme con un pueblo, debo de tener un comportamiento acorde a ese pueblo. Si yo no tengo un comportamiento al pueblo, pues yo me puedo decir que soy hijo de Moisés o que soy descendiente de quien tú quieras, pero si el comportamiento es distinto, pues podremos decir muchas cosas, pero pues nada más no lo somos. ¿Por qué? Porque el comportamiento denota que las palabras no están conectadas con lo que pienso. Yo puedo decir muchas palabras, pero puedo pensar otras cosas. Y para ello el catalizador inicial será el estudio dedicado de la palabra. Y por ahí usted y yo tenemos que comenzar. Esos estudios necesariamente pues lo tenemos que hacer parte de nuestra vida. No piense también equivocadamente que ahorita porque me está escuchando esto le va a transformar. Pues le puede ayudar, pero el trabajo lo tiene que hacer usted. Es usted quien tiene que acercarse a la Torah. Es usted que tiene que leer. Creo que dentro de las cosas, haciendo un paréntesis y ya después continuar e ir concluyendo, creo yo, dentro de las cosas que nos ha dejado esta situación esta situación mundial, es que muchos estaban acostumbrados a la reunión y ese era el único tiempo en el que nos acercábamos a un estudio serio. Y al no haber reuniones seguidas, pues muchos decimos, bueno, pues no hay reunión, no me acerco, no leo. Bueno, quien se está perjudicando eres tú, porque de entrada estás dejando de alimentar tu mente. Y cuando hablo de tu mente, no me estoy refiriendo solamente a la mente en el sentido de muchos círculos religiosos, de tener información por tener información. No, usted y yo, que nos queremos acercar a la Torah, voy a buscar esa información con el fin no de conocer, con el fin no únicamente de estar informado. Yo me voy a acercar a la Torah, es decir, a la dirección, a la instrucción, a la orientación divina,
porque yo deseo cambiar mi alma, porque sé que es el único camino. Aquí no se vale de yo sé, bueno, al menos en nuestro círculo. Dentro de Raíces Profundas no estamos buscando decir yo conozco, yo sé, porque de hecho estamos parados sobre tradición, una tradición milenial. Estamos parados sobre lo que Dios le entregó a Moisés, Moisés se lo comunicó a Josué y hay una cadena hasta nuestros días. Esto que estamos hablando o esto que yo estoy hablando no lo estoy descubriendo yo. No estoy descubriendo el hilo negro. Esto que yo le estoy diciendo es lo que está en la palabra. Y es la única forma diseñada, efectiva por Dios, para transformar nuestro interior. La única forma para transformar nuestro interior es acercarnos a la palabra. Aquí nadie está diciendo, yo tengo la patente de esto. Sería absurdo pensar que alguien como yo, y digo, no me estoy menospreciando, créamelo, que alguien como yo tengo la patente y decir, traigo una nueva revelación. No, espérame. O sea, de hecho, el hombre más sabio, Salomón, él decía, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, todo lo que ya tenemos que saber ya está escrito. ¿Qué hay que hacer? Buscarle, rascarle. Esto es como cuando uno va al mar. Unos conocen al mar por fotografía, otros conocen el mar desde la playa, otros conocen el mar porque han subido una lancha y han ido mar adentro, otros conocen el mar porque han buceado 5 metros, otros conocen el mar porque han buceado profundamente. En ese nivel es al que tú tienes que llegar. Cada uno de nosotros tenemos que aprender y dedicarnos a estudiar la Santa Palabra. Dicho eso, quiero concluir con lo siguiente. Y viene muy de acuerdo a lo que estamos hablando. Quiero concluir con lo siguiente. En la parte que en esta semana nos toca leer, nos toca estudiar del libro de Éxodo, ahí en el capítulo 21, habla precisamente de las leyes de los esclavos y de los esclavos hebreos. Quisiera de verdad tener más tiempo para yo darle un poco más de contexto. Solamente habla de los esclavos hebreos. ¿Cómo es que un hebreo llegaba a ser esclavo? Porque hay varias respuestas. La que conviene ahorita, lo que le estoy diciendo es que alguien robaba. Un hebreo robaba, un judío robaba, lo encontraban y lo llevaban con el que le había robado. A ese que le había robado, entonces él pedía el precio de lo robado. Y como no lo tenía, la Torá enseña que aquí no es cuestión solamente de pedir perdón. Y eso es algo que de verdad en muchos círculos que nosotros de repente nos movemos, se acostumbra solamente que volverse o el arrepentimiento se ha cortado, se le ha menospreciado el arrepentimiento y solamente se lleva a una confesión, es decir, perdóname y ya. No. Eso no existe, en la Biblia no existe. Aunque puedan decir, es que tienes que confesar y con la confesión es suficiente. No, la realidad es que no. Se tiene que resarcir el daño. Se tiene que ver la forma de restaurar. Esa es la forma en la que uno externa que está arrepentido. No, porque pues si nada más es cuestión de decir perdóname, pues la cosa está muy sencilla, ¿no? Y a veces uno por eso no comprende la profundidad de un arrepentimiento, porque pues nada más voy a decir, pues perdóname porque te robé, perdóname porque te defraudé, perdóname porque te lastimé, y pues es lo que dice la Biblia. No, lo que dice la Biblia es que hay que resarcir, hay que restaurar el daño. Alguien que robaba tenía que restaurar el daño y tenía que agregarle todavía una cantidad extra a lo que había robado. Y esta persona, si no tenía cómo pagar, entonces iba a quedar como esclavo. Y por un tiempo, no tengo todo el tiempo para decirle, perdóname que soy tan insistente con no tengo el tiempo, es que me trato de concentrar para no irme a explicar cuánto tiempo y en qué circunstancias, porque si no me va a comer el tiempo. Muy bien, perdóneme. Ok, entonces, no tiene con qué pagar y queda como esclavo. Pero no era necesariamente esclavo por siempre, sino solamente iba a pagar por un tiempo, no sé, 50 pesos el tiempo que le determinaran, 1,000 pesos, 15,000, 50,000, 1,000,000 de pesos, lo que fuera, ese tiempo era el que iba a quedar como esclavo. Pero entonces
dice algo aquí muy interesante, para ir concluyendo. Leo el verso 5 del capítulo 21. Y si el siervo, recuerde que este siervo, este esclavo, está allí porque cometió un delito, no está allí solamente porque no tenía otra cosa que hacer y se fue de esclavo. Para fines ahorita prácticos cometió un delito y ese delito le llevó a venderse como esclavo para pagar lo que había delinquido. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará, le hará un hoyo, le hará un agujero, le hará, decía mi abuelita, un bújero, le hará un hoyo en la oreja, y era en la derecha, con una lesna, como con un clavo, especie de clavo, un tornillo, le iba a hacer un hoyo, y será siervo para siempre. Aquí, amados hermanos, no por el hecho de que digamos aquí, porque ama a su Señor, esto no es algo bueno. De hecho, estaba entonces por un delito, y como no pudo pagar, se tuvo que dar como esclavo. Una vez que era su tiempo, le decían, oye, ¿sabes qué? Terminaste de pagar, te puedes ir a tu casa, te puedes hacer tu vida. Y él decía, no, yo amo a mi Señor, me gustó esta vida de esclavo. Y había otras circunstancias allí, y entonces le decían, ¿te quieres quedar como esclavo? Bien. Entonces, como tú de tu voluntad ya pagaste, ya se saldó la deuda, ya te perdoné, porque también me pagaste el daño, ahora puedes ser libre, pero tú te quieres quedar, bien. Lo llevaban a la puerta, y ahí en la puerta iban a buscar un poste, dentro, o sea, del marco, para explicar. Era el marco de la puerta. En el marco le iban a poner la oreja, y ahí, junto con el marco, ahí le iban a hacer, y ¡pum!, iban a poner el martillazo y le iban a hacer un hoyo. ¿Qué significa esto? Para concluir, lo que significa es que esta persona había de entrada, sabía y había escuchado, solo que no había interiorizado, que no debía de robar, y sin embargo robó. Número 2, él también había escuchado, si no lo había experimentado, pero había escuchado que un tiempo fueron esclavos en Egipto y que Dios los libertó. Y por el hecho de libertarlos, ahora su único Señor debía de ser el Todopoderoso. Pero él no quiere eso, él se quiere hacer esclavo no de Dios, se quiere hacer esclavo de su amo, por muchas circunstancias, pero él se quería hacer esclavo de su amo. Y número 3, él sabía que Dios lo había libertado para ya no volver a tener esa experiencia, pero estas 3 cosas, estas 3 verdades, aunque las escuchó, nunca las interiorizó, y entonces eso hacía que le llevaran a la puerta de la casa en donde buscaban el poste y le hacían. Ahora, déjele explico. Ahí en el poste había algo que acá en el libro de Devarim, de Deuteronomio, nos dice que parte de las instrucciones divinas para el pueblo hebreo, es que en el poste de su casa dice, y estas palabras que yo te digo, y las escribirás en tu poste. Cuando dice que las escribirás en tu poste, es que allí van a poner una cuestión que hoy se llama mezuzá. La mezuzá era una cajita que iban a incrustar en el poste, en el marco de la puerta, y en ese tenía versos que debían de recordar, versos que él era su dueño, que era su libertador, muchas cosas, una serie de conceptos que los iba a tener atentos, que los iba a mantener unidos al Señor. Eso era lo que tenían que hacer. Ahora, como ellos no habían oído eso, le hacían un hoyo en la oreja para decirle, tú no sabes escuchar, tú no quieres cambiar, tú tienes las orejas o el oído de balde. ¿Por qué? Porque no quieres interiorizar, no quieres
ser transformado. Termino con la siguiente pregunta. ¿A cuántos de nosotros ya nos estarían haciendo un hoyo en la oreja? ¿A cuántos de nosotros estarían diciendo, ¿sabes qué? Este cuate oye, o este amigo, o esta amiga, o este fulano, o este vecino, pues va, pero, o dice que lee, pero no lo está interiorizando, no está cambiando porque sus acciones son otras. Amados hermanos, concluyo. Leí en un principio la ley, la instrucción, la orientación de Dios es perfecta. Eso no le podemos añadir ni quitar. ¿Quieres convertir el alma? Comienza estudiando. Comienza diciendo, no estoy conforme con lo que soy y necesito ir a la instrucción. ¿Qué dice respecto a mi carácter? ¿Qué dice a la forma en la como trato a mi esposa? ¿Qué dice de esta situación familiar? Y créame que lo va a encontrar. Créame que lo va a encontrar. Que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, usted y yo tenemos muchas verdades hoy que no son verdades, que no nos están transformando la vida. Es como de repente ahorita que todo mundo ya es médico, ¿no? Sobre todo con tantas publicaciones que encuentra, hasta nos tienen que estar diciendo qué medicamentos sirven para una cosa o para la otra, porque hay personas que están acostumbradas a pensar que un medicamento sirve para algo. Es como cuando alguien dice, ya agarró de panacea. Cuando digo de panacea es que lo cura todo el ibuprofeno. Dice, pues ibuprofeno, tiene gripa, le escurre la nariz, tiene un escurrimiento nasal, ibuprofeno. Que le comenzó a salir orzuela en el cabello, ibuprofeno. Que le duele la muela, ibuprofeno. Que le está comenzando a temblar su ojito del estrés, ibuprofeno. Que le comenzó a tener reflujo, ibuprofeno. Y para todo, oiga, espérese, o sea, no es así. Pero así habemos personas que pensamos que hay ciertas prácticas y ciertas situaciones espirituales que van a transformar mi vida. ¿Y por qué no las están cambiando? Porque no son así. Porque todo inicia, se desarrolla y termina con la Torah, con la instrucción, con estudiar, con preguntar, con cuestionarse. Eso va a transformar nuestra vida. Eso va a cambiar nuestra vida. Amados hermanos, ha sido de verdad un placer enorme, una bendición muy, muy grande estar con ustedes. Mañana estamos en una semana, no solamente son 2 días, estamos en una semana y la cosa apenas está comenzando a hervir, está comenzando a ponerse calientita. Entonces, de aquí para mañana, espérese, abra espacio en su corazón, abra espacio en su alma, venga con la intención de escuchar, de escuchar para interiorizar sus pensamientos, para que después cambie sus palabras y por último cambie sus acciones. Así estará transformando su alma y así nos estaremos convirtiendo todos de unas personas sencillas a jajams. Que Dios quiera que podamos llegar a un grado de sabiduría en donde ya, por lo menos en mi casa, tenga paz. No es solamente, repito, no es solamente informándonos, sino de verdad practicando las Sagradas Escrituras. Que tengan una linda y bendecida noche. Esto fue para que mi hermano Nahum Jiménez Martínez y mi hermana María Isabel Martínez, que están batallando fuertemente con la enfermedad, les pueda sanar. A cada uno de ustedes, si está buscando una bendición, una salud, que Dios me los bendiga mucho. Así que cuídense mucho. Bendiciones, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Bendiciones.